Diferencia entre el cristianismo y el Islam. En la vasta historia de la humanidad, el cristianismo y el Islam han dejado una profunda huella en la forma en que las personas piensan, creen y practican su religión. Si bien estas dos religiones tienen sus raíces en diferentes momentos históricos y lugares geográficos, hay tanto diferencias como similitudes notables entre ellas. Comencemos con el cristianismo. Esta fe se basa en las enseñanzas de Jesucristo, quien nació en la región de Judea hace más de 2000 años. Según los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido en el Antiguo Testamento de la Biblia. El cristianismo se centra en la creencia en la Trinidad, que sostiene que Dios es un ser divino compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, el Islam se originó en el siglo VII en la península arábiga, bajo la revelación del profeta Mahoma. Los musulmanes creen que Mahoma fue el último y más importante de los profetas enviados por Dios, y su mensaje fue recopilado en el libro sagrado del Islam, el Corán. El Islam enfatiza la estricta creencia en un solo Dios, llamado Alá, y la sumisión total a su voluntad. En cuanto a las semejanzas, tanto el cristianismo como el Islam son religiones abrahámicas, lo que significa que comparten un vínculo con el patriarca bíblico Abraham. Ambas creencias reconocen a Abraham como un modelo de fe y virtud, aunque hay algunas diferencias en cómo se interpretan sus historias. Además, tanto el cristianismo como el Islam creen en la vida después de la muerte y en un juicio final. Ambas religiones sostienen la existencia de un cielo y un infierno, y enseñan que las acciones de las personas en esta vida determinarán su destino eterno. Sin embargo, también existen diferencias significativas entre estas dos religiones. Una de las diferencias más destacadas es la forma en que ven a Jesucristo. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, cuyo sacrificio en la cruz ofrece la salvación y el perdón de los pecados. En contraste, el Islam considera a Jesús como un profeta importante, pero no como el Hijo de Dios ni como un medio de salvación. Otra diferencia clave radica en las prácticas de adoración. Los cristianos suelen asistir a servicios religiosos en iglesias, donde participan en rituales como la misa o la comunión. Por otro lado, los musulmanes se congregan en mezquitas y realizan oraciones 5 veces al día, siguiendo una serie de rituales específicos. En resumen, el cristianismo y el Islam son dos religiones distintas con diferentes fundadores, creencias y prácticas religiosas. Si bien comparten ciertas semejanzas, como su origen abrahámico y la creencia en la vida después de la muerte, también presentan diferencias notables en su comprensión de la divinidad y en sus prácticas de adoración. Estas diferencias han dado forma a la historia y han influido en las culturas y sociedades en las que se practican. Otra diferencia importante entre el cristianismo y el Islam es su enfoque en la revelación divina. Para los cristianos, la Biblia es considerada como la palabra inspirada de Dios, que abarca tanto el Antiguo Testamento, que contiene los escritos sagrados judíos, como el Nuevo Testamento, que narra la vida y enseñanzas de Jesucristo y los primeros seguidores del cristianismo. En contraste, los musulmanes consideran que el Corán es la palabra literal y directa de Dios revelada a Mahoma a través del Arcángel Gabriel. El Corán se considera la guía final e inmutable para los creyentes musulmanes. Además, el enfoque en la ley religiosa también varía entre el cristianismo y el Islam. En el cristianismo, hay una mayor diversidad de interpretaciones sobre la ley y la moralidad, y los creyentes suelen seguir los principios morales enseñados por Jesús en lugar de adherirse a una ley específica. Por otro lado, el Islam tiene un sistema legal y ético más codificado conocido como la Sharía, que abarca una amplia gama de aspectos de la vida, incluyendo asuntos legales, sociales, económicos y personales. En términos de organización religiosa, el cristianismo tiene una estructura más diversa y fragmentada, con diversas denominaciones y tradiciones que varían en sus enseñanzas y prácticas. Por otro lado, el Islam tiende a tener una estructura más unificada, con una autoridad religiosa centralizada en los líderes religiosos conocidos como imanes. Es importante destacar que estas diferencias y similitudes pueden variar dentro de diferentes ramas y sectas, tanto del cristianismo como del Islam. Ambas religiones tienen seguidores en todo el mundo y han tenido un impacto significativo en la historia, la cultura y la política. En conclusión, el cristianismo y el Islam son dos religiones con raíces y enseñanzas distintas. Si bien comparten algunas semejanzas, como su origen abrahámico y creencias en la vida después de la muerte,
También presentan diferencias significativas en su comprensión de la divinidad, sus prácticas de adoración, la importancia de los fundadores y las fuentes de revelación divina, y su enfoque en la ley religiosa. Estas diferencias han dado lugar a tradiciones y prácticas religiosas únicas en cada una de estas dos religiones.